Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. Qué alegría me da cantar esta canción porque hoy tengo conmigo un invitado que es de Guantánamo, desde donde nacen muchísimas cosas. Si yo digo Lázaro, ustedes seguramente no se les viene nada a la cabeza, a no ser que sea San Lázaro. Pero si digo Joao del Monte, Ochopán 24, quizás ya te llega la imagen. Es un placer para mí hoy presentar a un artista integral, cubanísimo, y también del mundo. Joao, qué placer El tenerte placer es aquí. todo mío. Gracias por la invitación, de verdad, de corazón. A ti por aceptarla, Joao. Familia. No cualquiera se atreve a venir a hablar conmigo. Y mira que yo soy Bueno, tranquilita, Joao. entre locos nos entendemos. Yo tengo la intuición, y creo no equivocarme, que va a ser una entrevista bella, llena de profundidad, porque una de las cosas que tú estás reivindicando con tu trabajo es justamente la profundidad. Que sí, tenemos un estereotipo, podríamos llamarle un cliché, pero hay que profundizar e ir a las profundidades de ese océano que somos también, ¿no? Claro, claro. La profundidad de nuestra cultura, de la profundidad que existe en las cosas simples, en las cosas cotidianas, en el folclore, en esos clichés también, incluso. Esa profundidad que nos hace ser tan cercanos, ¿no? Esa cosa que no se aprende, sino que se nace, se tiene o no se puede adquirir porque es el conjunto de varios accidentes, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Yo creo que lo que intento es que la profundidad sea más cercana, sea más para todo el mundo, digo. Y yo te lo agradezco y muchos te lo agradecemos. ¿Y por qué voy a esto? Porque nos ha pasado en estas décadas de dictadura cubana, donde se nos ha encorsetado en una imagen folclórica o de souvenir, como tú mismo decías, y eso es justamente lo que tú estás intentando romper. Háblame un poco de este camino que has decidido. Sí, quizás por los mismos estudios que yo cursé desde pequeñito, el entender, yo estudié danza contemporánea, pero también hice los estudios folclóricos, ¿no? Tuve la suerte de estudiar lo que nos hacía cubano desde la matriz. Y ahí tú descubres que somos un amasijo como de mucha verdad y de cosas que son mucho más, bueno, tú usas la palabra profunda, ¿no? Que son de la raíz, que tienen una solemnidad inclusive en esa misma diversión, en esa misma cosa suelta, en esa soltura. Y como bien tú dijiste, yo creo que una de las grandes estrategias de marketing de la dictadura cubana bueno, y del régimen, ¿no? Digamos, fue eso, vendernos como básicamente una atracción turística a tal punto que nosotros mismos empezamos a asimilarnos así también de cara al mundo porque era una manera de llegar rápido a la gente. Todo el mundo le gusta divertirse, a todo el mundo le gusta lo lúdico, a todo el mundo le gusta lo relajado. Y por qué no, a todo el mundo le gustan también los mulatos y las mulatas. A mí también. Pero bueno, nosotros somos eso también, pero vamos mucho más adentro. Somos somos una isla que tuvo la agridulce suerte de ser un volcán, ¿sabes? Una explosión de tantas y tantas culturas mezclándose de una manera que bueno, ya cada uno que le ponga la etiqueta que quiera, pero la cosa es que resultó en un ajiaco, ¿no? En una gran sopa gigante con muchos ingredientes. Y claro, quedarnos solamente en la superficie no hace justicia a lo que somos. Creo que sobre todo a mí me encanta que me perciban de esa manera porque justamente eso me da el margen de asombrar a las personas cuando se atreven a buscar un poquito más allá de lo que ven. Efectivamente. Joao, has dicho ahora mismo en poquísimos minutos cosas tan potentes y tan interesantes que me abren varios caminos que recorrer, y uno de ellos que voy a tomar es justamente, ¿no?, esa postal que construyó el régimen, la dictadura cubana del cubano, ¿no? Un poco chauvinista, ¿no?, de creernos lo mejor del mundo, desvirtuando que existe otra cosa más allá de lo cubano y de la isla, ¿no? Cuando tú llegaste aquí, porque tú eres producto, todos somos producto de eso, ¿no? Es un daño antropológico. Llegaste aquí en 2019, justo antes de la pandemia. Es decir, ¿cómo fue tu experiencia de encontrarte con diferentes aspectos a confrontar contigo mismo, ¿no?
Sí, a ver, desde luego en Cuba, como bien tú dijiste, yo soy de Guantánamo. Nosotros allá tenemos una vida, o teníamos una vida cuando yo vivía allá muy sencilla, muy humilde. Y casi siempre, por ejemplo, encontrar a un extranjero era como quien encontraba a un extraterrestre. Era como que llegaba una nave espacial, una vaina así, y veíamos teníamos esa vaina. Y siempre yo decía contra, no me gustaba, ¿no? El trato que se le daba, y en general se le daba a Cuba a los extranjeros por aquellos tiempos, y supongo que ahora sea incluso hasta peor, eh, como un trato por encima de las mismas personas que hacían la cotidianidad de ese país, que construían ese país con sus propias manos y que sobrevivían en ese país. Y siempre era como que llegaba una especie de mesías, ¿no? Cada vez que veían un extranjero, ¿no? Cuando yo vivía así allá en Cuba, quizás por también la juventud que me acompañaba en ese momento, era como de un grupo, siempre fui como de grupos de muchachos que querían vivir una Cuba diferente, que querían soñar una Cuba diferente. Y básicamente eso fue lo que me hizo quizás abrirme paso, porque era tan el sentimiento de querer ser diferente, de querer no simplemente ser así como el negrito con las maracas, porque ya yo sentía que eso lo era por naturaleza, nadie tenía que enmarcarme en una postal. Entonces, eso me hizo abrirme paso desde Guantánamo hasta La Habana, y cuando llegué aquí un poco más de lo mismo. Fue curioso porque yo llegué aquí literalmente siendo eso, siendo un show que básicamente me interpretaba a mí mismo. Y cuando se creó ese show, se llamaba Hotel Habana Show, yo jugaba un papel que a mí me gustaba mucho porque me daba la oportunidad de mostrar una manera diferente de ese criollito, ¿no? De ese cubano, un poco del teatro este bufo de antes, ¿no? De ese negrito cómico, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? El negrito del gallego, se hacía un juego así. Y a mí me gustaba porque tenía la oportunidad de reivindicar según qué cosa, a través de la danza, a través de la misma música que interpretaba, que eran canciones mías. Y un poco también de la actuación, y hablábamos de ese momento histórico que estaba viviendo La Habana, que era esa necesidad de volar, ¿no? De un poco de alejarme de lo que nos hacía repetitivos, como en serie, todo el mundo. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta, pero bueno, yo voy respondiendo así más o menos. Por Creo supuesto, que me fui un poco por las ramas. No, es acupuntura para los sentidos, escucharte. Y abre muchas ventanas y horizontes. Has dicho algo muy interesante, ¿no? De cómo percibíais vosotros a los extranjeros, que eran además tratados de una manera con muchísima diferencia a cómo era tratado el cubano, con lo cual ahí puedo interpretar, y además puedo decir en primera persona, de que bueno, teníamos la dignidad un poco pisoteada, ¿no? Había muchísima desigualdad, pero luego, al mismo tiempo, cómo tú te autopercibías aquí y cómo crees que eras percibido siendo tú el extranjero que llega a España. Sí, realmente yo, digamos que pasé a ser el objeto del deseo de pronto cuando llegué aquí. Eso fue algo totalmente nuevo para mí, porque en Cuba ser tan diferente, yo no sentía que tenía o al menos no vivía ahí, o luchaba fuertemente por sentirme así. Un poco cuando llegué aquí, si te soy sincero, quizás el verme en todas las estaciones de autobús, en todos los metros, mi cara ahí, mi cuerpo un poco siendo cosificado. La verdad que me pude, y yo me empecé, ahí fue cuando creé Ayudado del Monte, la verdad, porque... Cuéntame, discúlpame que te interrumpa, estabas, o sea, llegas y está tu imagen por todos lados. Sí, ¿Cómo fue una cosa sucedió así, eso? un shock, la verdad. Porque yo siempre en todos los shows que estuve en La Habana, con los que viajé el mundo, era como el personaje rarito del show, ¿no? Era como que me hacían interpretarme a mí mismo, básicamente. O sea, que estabas de gira. Sí, siempre estaba de gira con otro show, y cuando llegué aquí, que llegué con este show organizado por una productora de aquí de España, de pronto era el protagónico, de pronto era la cara del show, estaba en los autobuses, estaba en todos los lados. Y yo no estaba acostumbrado a esa atención, la verdad. En Cuba, al menos no así de esa forma. Entonces, coincidió con un momento incluso de una ruptura amorosa, y todo fue una locura, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Qué show era, Joao? Se llamaba Hotel Habana Show. Y estaba por el girando título. Girando por España. Estaba ambientado en un hotel de La Habana que ya era un solar, y éramos 4 protagónicos. Rita, que era como mi tía abuela, Capullo, que era su enamorado, José Bolaños, un señor del show de Buenavista y todo, el tipo increíble, los dos cantantes increíbles.
Manu Badenes, que es un actor de acá de español, que hacía como del extranjero, que llegaba a Cuba y tal. Y bueno, y yo que era como el sobrino este renegado, que era un poco el que contaba también la historia, ¿no? El que engranaba todos los conflictos y todas las vainas. Entonces era un poco como por ahí. Y ya te digo, cuando llegué aquí fue muy loco, porque de verdad yo no estaba acostumbrado a que la gente me viera con esos ojos y como un poco con ojos un poco también morbosos, ¿no? Y yo para mí eso era totalmente nuevo y digamos que me entregué a eso también. Creo que ahí empezó el viaje de Joao del Monte. Okay. Empezar a percibirme de esa manera y Joao del Monte se hizo carne, se hizo hueso, para quizás un poco proteger al niño que había adentro, que no estaba preparado para eso que estaba viviendo, la verdad. Y hasta el son de hoy es mi amigo, el que me ha acompañado, Joao del Monte, la verdad. Y muchos que te seguimos y te agradecemos esa exposición sana, porque podemos ver el crecimiento, la evolución, la profundidad. Alguien que va quitando capas, ¿no? de eso que construyeron o que te impusieron, incluso de manera no consciente, y acabamos jugando ese rol. Y Sí. romperlo es un acto de valentía, la verdad. Sí, la verdad es que, mira, a mí siempre me han podido las cosas bellas del mundo. O sea, siempre me han enamorado, me han seducido las cosas que son más tiernas, la que tiene que ver con la ternura, lo que tiene que ver con lo ingenuo, diría yo, no, con la pureza. Yo creo que cuando apareció yo del Monte fue literalmente para cuidarme y un poco abrirme paso en una cosa que yo no entendía, la verdad. Para mí siempre ha sido como muy violento. Y encarnar a Joao del Monte ha sido como quizás esa estrategia para... Yo soy tan... ¿Sabes? Yo soy tan espectador de Joao del Monte como cualquiera de los que me miran, ¿no? Y siempre lo intento mirar como si fuera una película, ¿no? Un poco, ¿qué le va a pasar a este personaje luego? Y la verdad que llegados a este punto ya el personaje está bastante agotado de tener que lidiar con eso porque él ha protegido de que el niño crezca en paz. Porque realmente España lo que he puesto frente mío ha sido todos mis traumas, todas las cosas que yo venía trayendo de Cuba, toda esa rabia acumulada, toda esa inconformidad, toda esa tristeza también que uno también camuflajea con esa alegría aparente y todo ese abandono de parte también de la sociedad, porque en Cuba tú sabes que lo diferente es bastante excluido, Sí. exactamente. Y él ha ayudado a que el niño, a mimarlo, a que yo lo pueda cuidar y que no lo traspasen las cosas de Occidente también. Qué maravilla, qué maravilla. Joao, has dicho cosas muy interesantes y claro, uno piensa en el monte y el monte es ese territorio de libertad, salvaje, en contacto directamente con tu propia naturaleza. Cuéntame ese camino de crecimiento utilizando la metáfora del monte. Yo recuerdo ese día como si fuera hoy, fue como un viernes, mediodía así, en Mallorca. Yo estaba ¿sabes? En el apartamento donde me estaba quedando y esperaba para ir para el show y miraba así el mar y pensaba, ¿no? En el que ya yo estaba sintiendo que ya iba a demorarme en volver a Cuba, ¿no? Y miraba ese elemento que nos une, en definitiva, que es el mar a todos, ¿no? Y yo miraba y yo decía, bueno, quiero bautizarme de una manera en la que pueda reinventarme, quiero empezar de nuevo. Antes yo firmaba como con Peje Lagarto, que era como un grupo de medio de punk, jazz que teníamos en la universidad. Y ya quería dejar ese alter ego al lado, ¿no? Y cuando pensé en qué nombre, rápido me vino Del Monte. Claro, Del Monte, en el monte, en la religión afrocubana, en la Yoruba, en todas las religiones afrocubanas, en el monte, que sería como la jungla, ¿no? El campo, diríamos. Es donde están todos sus misterios, donde están todas las plantas para hacer los remedios y donde viven los orichas, ¿no? Bueno, donde viven gran parte de los orichas. Entonces, claro, yo decía, también del monte se le llama a las personas que viven aún más intrincado. Cuando eres del campo, en Guantánamo se le dice, no, él es del monte. Cuando vives aún ya más en los lomeríos, por allá, por el campo ya más profundo, y es algo aún más puro. Entonces yo creo que me puse ese nombre un poco para recordar de dónde yo venía, para que no se me olvidara nunca, por más asfalto que pisara, que yo soy del campo, de la floresta, donde el oxígeno es más potente y por supuesto mis pulmones
venían con otro tipo de carga. Y que en el monte además era donde huían, por ejemplo, Los cimarrones, exactamente. esclavos libres, ¿no? Es sinónimo de libertad. Sí, pero como bien tú dijiste, una libertad salvaje. Quien se atreve a meterse ahí es porque sabe que va a abrazar un nuevo universo totalmente desconocido, o sea, y misterioso. Entonces recordar con ese nombre siempre de dónde vengo, que eso a mí me hace tanto bien. Y vienes además de una tierra de origen de tantas cosas donde confluyen además varias culturas. Está Jamaica, está Haití, además está la base naval de Guantánamo. Claro. Todo eso cómo confluye en ti, cómo te ha impregnado y cómo ha influido tu arte, ¿no? En una total hiperactividad, la verdad. Tener tantos referentes desde pequeñito, tener tantos inputs, tener tantas tentaciones sonoras y culturales alrededor, la verdad que a mí me hizo ser quien soy, porque en Guantánamo era muy hermoso, porque Guantánamo tiene todo eso del changüí. Donde nace, ¿no? El changüí. Exacto, el changüí. Del changüí nace todo, ¿sabes? Nace el son, nace la guaracha, nace todas esas cosas. Y luego ya eso se amplificó al mundo y hoy conocemos como salsa, quizás algo que nació de esas lomas, ¿entiendes? De ese campo. No? Tener toda la influencia franco-haitiana, jamaiquina con el reggae y el scat y todo eso, pero la base naval también ponía todo el mundo del funk, del hip hop y todo eso en tiempo real. Cuéntame eso, porque entonces había una interacción con las personas que estaban dentro de la base naval. Hubo un tiempo que sí, y luego cuando esas personas fallecieron, los retirados de la base, que ahora se le llamaba gente que vivía súper bien en Guantánamo, sí que llegaba... Me recuerdo, llegaba la señal de radio y la señal de televisión. Entonces quizás a los domingos, creo que a las 10 de la mañana, cuando el tiempo de mis padres y mis abuelos contaban de que no había nadie en la calle viendo Soul Train. Entonces, claro, veías a Stevie Wonder, James Brown y todo eso. Era un movimiento vivo, en tiempo real, ya te digo. Entonces, claro, eso era una cosa que estaba censurada en ese momento en Cuba. Y que Guantánamo tenía acceso a eso irremediablemente. Entonces, un poco... Tú ibas a Guantánamo y la vibra era otra, totalmente diferente a toda Cuba. Se hacían unas cosas que se llamaban discotemba, se reunían toda esa gente con los afros, los esplendorosos en Cuba. Era imposible pensar que eso existiese. Y claro, esa cercanía con tantas culturas, teníamos a Puerto Rico. O sea, nosotros pillamos todo el mundo ese de Puerto Rico, pero el reggaetón en tiempo real. Te estoy hablando que yo tengo literalmente la edad del reggaetón. Entonces yo escuchaba... todo eso, Vicosí, Teo Calderón, ya después General también entró por ahí, todo Pesadilla, que eso es panameño, pero entraba porque en Puerto Rico se escuchaba mucho. ¿Y todo eso a través de la emisora de la base naval? Sí, todo eso, nos llegaban así las emisoras de Haití, nos llegaban, teníamos tanta influencia musical. Y Jamaica. Jamaica, y por supuesto también danzaria, porque teníamos muchos jamaiquinos viviendo, muchos haitianos, entonces toda esa gente tenían de ahí viene todo el vudú, viene todas esas religiones. El Palomón, es increíble como cada cubano es una Cuba distinta, ¿eh? Totalmente. Es increíble porque no es la misma percepción que se puede tener alguien que, por ejemplo, nació en La Habana, como yo, que yo sí que tuve una sensación de claustrofóbica, a pesar de estar en la capital. Claro. Sí que había apertura en otro sentido, estaba la farándula, trovadores, artistas, la escuela de arte, etcétera. Ok, pero ese contacto con otra espiritualidad o con otro, justamente con otras culturas, con otros aires que vienen, otras ondas, por la cercanía geográfica que ustedes tenían allí y esa conexión con la naturaleza, con el monte, es totalmente distinto. Y a lo mejor un matancero te dice, no, mi experiencia es otra, y eso es muy rico, al mismo tiempo triste también al mismo tiempo, de que, por ejemplo, yo no haya podido sentir quizás esa libertad que, en cierto modo, a pesar de la represión, tú seguramente podías encontrar, ¿no? Sí, realmente la libertad es algo que está adentro. Yo, si te soy sincero, yo nunca me sentí preso en Cuba. Eso tengo que decirlo. Paradójicamente. Porque era un niño que me acostumbré a estar muy ensimismado. Yo me crié de una manera, me criaron de una manera muy fuerte. Y mi madre, a la que amo, encontró la mejor manera que pudo de criarme en un ambiente, en un barrio súper caliente. Y claro, me sobreprotegió yo creo que demasiado. Y no sé, hubieron muchas cosas que no vienen al caso ahora hablarla, pero sí que es verdad que me criaron de una manera muy, muy, muy fuerte.
Y claro, yo creo que yo viví muchas dictaduras, ¿no? En Cuba. Y creo que la menor de las dictaduras del gobierno, aunque era la causante de todas las demás, ¿sabes? Yo vengo de dictaduras de la casa, yo fui diferente hasta de mi familia. Okay. Entonces, a mi madre, a ¿En la qué que ya... sentido? No, era un niño que se cuestionaba todo. Y era muy hiperactivo y era muy irreverente. Y era un niño, creo que tenía muchas ideas demasiado vivas para ese ambiente, para esa realidad, ¿no? Y yo soy hijo de unos padres muy jovencitos que tuvieron que lidiar con la humildad extrema, con la pobreza, y quieras o no, no estaban listos, yo creo que para tenerme. Mm, Entonces, no sé, tuve que ver a mis padres siempre como unos hermanos. Entonces, claro, me criaron de una manera dura y sí, sí, desde luego, vamos. Y claro, cuando te crían así, tan encerradito también y tal, tú aprendes a volar del lugar que estés. pero es una paradoja muy grande cuando dices que nunca te has sentido una persona no libre, No, yo creo que... a pesar de todo eso que Sí, me creo estás contando. que la libertad siempre la encontré adentro. ¿Qué? Fíjate que yo nunca tuve esa obsesión que tenía quizás todo alrededor mío de, me tengo que ir de Cuba, yo ni pensaba en eso. Jamás pensé, yo siempre supe que ese no era mi lugar. Siempre supe que entendía a la gente entendía que no me entendieran. Lo veía de lo más normal, de hecho. Porque desde niño siempre tuve claro que eso no era... la escuela, todo eso siempre me pareció un absurdo. ¿Cómo lo ves tú ahora? El hecho de vivir en una isla que ya te condiciona por estar, digamos, aislado por el mar y como creador, como hombre sobre todo, porque me he dedicado más a explorar el universo femenino, pero me imagino que ser hombre en Cuba también es muy difícil porque además está muy vinculado a la violencia a muchos Claro. niveles, ¿no? Sí, a ver, imagínate tú, teníamos el referente de los hombres que somos como una especie de criatura que necesitamos un norte natural. Necesitamos siempre líderes y necesitamos siempre esto porque a diferencia quizás de las mujeres no tenemos los ciclos de nuestra vida tan claros. Entonces nosotros no sabemos muy bien cuándo termina la niñez, cuándo empieza la adolescencia, cuándo empieza la adultez. Ya de por ahí ya somos seres en muchos aspectos en desventaja a nivel del universo. Eh, a ver, también tenemos nuestros roles y tenemos nuestras funciones, ¿no? Pero sí que es verdad que ser un hombre en Cuba siempre fue para mí bien difícil porque imagínate tú, veníamos de un lugar donde esa idea del macho, del tipo, del guerrillero barbudo, wow, que violentaba totalmente todo rastro de feminidad o todo rastro de energía femenina y no dejaba que los hombres exploraran esa energía. Cuando hablo de eso, evidentemente hablo en la amplitud de la palabra, ¿no? Que nos mató a los indios garay, que nos mató a los bola de nieve, que nos mató a tantos cantores y poetas que escribían desde la belleza y nos puso consignas donde el ideal del hombre estaba tan marcado y tan obligatorio. El hombre nuevo. Nah, hombre, eso era del paleolítico, ¿qué es nuevo? Crecer en ese ambiente donde la hombría se medía con golpe, donde eso del bullying no existía, todo era pura supervivencia. Si te daban, tú das y si no das, tú sabes que ya, crecer así es muy loco. Mucha gente muchas veces no entiende por qué. Yo he visto muchas personas, mujeres sobre todo, que critican mucho a los hombres cubanos. Y a mí me da mucho dolor porque no saben de dónde viene esa actitud. No saben lo desprotegido que hemos estado, lo desprovisto de una coraza emocional que hemos estado. Ser un macho, ser un hombre en todo, wow, eso es un peso demasiado grande y nosotros nos obligaron a llevar eso, nos adoctrinaron así, nos convirtieron en una especie de... Sí, sí, los guapos no toman sopa y si la toman de pie. Eso yo me No acuerdo de sé, ese y tipo eso era de sí, consignas, es ¿eh? manera de embrutecer también a la Ajá. gente, de poner a tu hermano a pelearse contigo, a matarte, a violentarte, porque así es más fácil controlar a la gente si la gente no tiene sensibilidad.
Entonces, cuando tú le matas la sensibilidad, cuando tú haces que los hombres, por ejemplo, repriman esa parte, esa energía que nos habita a todos nosotros, no tiene nada que ver con una orientación ni sexual, ni mucho menos, tiene que ver con que el hombre tiene que poder vivir un poquito más relajado. Y en Cuba se vivía demasiado en tensión. Sí, es un estado de alerta constante. Y en ¿no? eso nos hemos convertido. Ves a la juventud y a mí me duele, ¿sabes? Yo puedo disfrutar las canciones y todo y entiendo que la música es el reflejo de la sociedad y por eso no lo juzgo, pero me duele que nos falten tantos cantores que le hablen a la belleza. Tanto poeta que había en Cuba, la verdad. Sí, quiero pensar de que esta emigración forzada ha sido una oportunidad para replantearnos lo que somos y encontrar la poesía en otros lados, porque a veces la poesía es la única manera de sobrevivir a las cosas. Como no, la poesía es un acto de resistencia y de libertad fundamental. Se ha cercenado completamente. O sea, a partir de un momento de utilizar el lenguaje de manera directa no me parece mal, pero hasta el punto de que se van las metáforas, se va toda la riqueza además de un lenguaje como el nuestro, que es riquísimo. ¿Por qué nos han querido embrutecer? Y esto ya no es solamente Cuba, o sea, puede ser que sea Cuba, esa islita pequeña, una de las semillitas, o esto es algo global. ¿Qué está pasando con la música, el arte, la poesía? Bueno, yo desde luego en los últimos tiempos no sé, creo que ha evolucionado esa manera de dar un criterio sobre lo que me rodea, porque vuelvo y te repito, creo que básicamente el arte refleja muchos otros aspectos de la sociedad. Cuba, desde luego, es parte del embrutecimiento. Sí, pudiera decir es muy loco. ¿Y quién iba a decir que una islita tan pequeña es responsable de tanto y tanto adoctrinamiento, de tanto y tanto embrutecimiento? A nivel Latinoamérica, desde luego, es una idea. Ellos han sido los que quizás han sostenido una idea que es absurda. Han puesto la semillita, digamos. Sí, ellos han puesto la semillita, la han regado y han recogido los frutos también. Lo que pasa es que, claro, es una semilla que está envenenada, entonces al final el fruto también sale envenenado y termina el campesino termina envenenándose cuando siembra cosas envenenadas. Valga las redundancias. Entonces, nada, yo diría que sí. No voy a hablar de la industria de la música porque de la industria de la música ya yo no hablo. Yo me debo a las artes. Y nada que sea industrial a mí me enternece. Te motiva, sí, sí. Exacto. Entonces, la industria es lo que es la industria de la música. Poco espacio para las libertades. Entonces, eso está hecho para los cantantes y para esas vainas. Yo soy cantor. Soy otro tipo de raza. Me encanta. La verdad. Me encanta que te definas así. Sí, porque después de tanto llenarme Occidente de aspiraciones que no eran mías, me di cuenta que, claro, que lo que me estaba pasando y de ahí mi tristeza era que quería convertirme en una especie de cantante y yo nunca iba a poder hacer un cantante porque el cantante es el que tiene con qué, no, el con qué más o menos, y el cantor es el que tiene el para qué. Okay. Y el porqué de hacer las cosas. A mí mi voz tiene ese color porque tiene un porqué. Porque después de tanto renegar o alejarme o dejarme seducir por otros aspectos de la cubanidad que encontré en España, como en el flamenco y tal, hoy por hoy me ha dolido tanto a tal punto quizás de la obsesión y de la enfermedad, incluso mental, la realidad de mi país y de mi gente. La realidad que nos ha tocado vivir, que es tan dura, los que estamos fuera, que sentimos un tipo de dolor, y los que están adentro, que padecen otro tipo de dolencia. Un tipo de dolencia que está anestesiada muchas veces porque uno prefiere anestesiarse antes de afrontar que ha sido engañado y de tomar las cosas por su mano. No soy el que voy a mandar a la gente que salga a la calle si no quiere, porque todo el mundo, eso es una cosa de cada cual, personal de cada cual, pero yo desde luego entiendo también que los que estén fuera inciten a eso, porque cuando estás fuera puedes percibir que hay cosas básicas que no se tienen, que es indigno lo que se está viviendo en nuestro país. Y bueno, nada, eso decanta en embrutecimiento, decanta en una manera, en evidentemente lo que busca el ser humano cuando no quiere afrontar la realidad de que es el sexo, la sexualización, el tirarlo todo a ese tipo de juego agrio
que es bueno, mira, vamos a enajenarnos, vamos aquí a... Sí, el cubano es alegre aunque no tenga nada. Eso que es Esa, una cosa que me molesta muchísimo. esa idea es nefasta. Es terrible. Eso es una de las ideas que más daño nos ha hecho como comunidad, tanto dentro como fuera. Cada vez que alguien me viene a decir eso es como si estuviesen, vaya, no voy a hacer un disparate, pero si estuviesen defecando en todos los muertos míos, ¿entiendes? Porque yo digo, eso es quitarle importancia a cuestiones que son extremadamente importantes. Hoy por hoy veo lo mainstream de mi país y las cosas más cercanas a la industria, ¿no? Bueno, la pequeña industria que se ha podido hacer quizás en Miami, en otros lugares, y me da tanta vergüenza saberme de esta raza nuestra. Saber que esa es la juventud que me acompaña, que quizás es contemporánea conmigo y todo, y no tiene nada que ver con elitismo intelectual, porque nada más lejos de la verdad. Yo intento, yo soy del folclore. Soy de la cultura más que de las artes. Okay. Totalmente. Pero las aspiraciones no pueden ser tan mediocres. No puede ser tener las cosas materiales también, a mí me encantan, evidentemente. Son importantísimas, eso no hay que negarlo, pero no a cualquier precio. Caballero, pero ¿cómo se va a levantar una nación si es aspirando la mayor aspiración es tener una cadena de oro, lo que sea? Esa es hoy por hoy la mayor aspiración de la gran parte de la juventud cubana. Y eso pero me da así es mucha como vergüenza. nos han tratado al final. ¿Sí? Las cadenas son para esclavos. Exactamente, cuando tú dices, bueno, es que da igual lo que yo me esfuerce o lo que quiera profundizar como ser humano, da igual porque no puedo participar realmente en el cambio de mi país, en la evolución, porque está todo cercenado, estamos maniatados, pues entonces la gente además está simplemente centrada en resolver el día a día, o sea que es muy difícil, venimos de Cuba y sabemos lo difícil que es. Yo siento de que lo que le está pasando a Cuba, lastimosamente, ya iba siendo necesario. Nosotros teníamos que reprogramarnos, teníamos que desaprender. Y lastimosamente este exilio que nos ha tocado vivir a la gran mayoría de la gente que está afuera, tú te das cuenta del cambio de las personas. Es verdad que uno vive un desarraigo muy grande, pero te nutres de otras capacidades. Te das cuenta que no tienes ese síndrome isleño, empiezas a dejar de tenerlo. Esa cosa al ego que nos hicieron tanto daño, ¿no? Que a mí me hizo tanto daño. Alimentarte el ego, alimentarte el creerte el ombligo del mundo, que ya de por sí lo tienen todos los isleños. Imagínate los isleños que nacen en un régimen. Es como que ya el egocentrismo al cuadrado o al cubo, qué sé yo. Entonces, vivir así solamente se puede cambiar si te toca vivir ciertas y determinadas cosas que te ponen de frente con otras realidades, con otro sufrimiento. Y claro, cuando estás de lejos y miras a Cuba así de lejos, yo diría, coño, yo haría esto de esta manera. Si hiciéramos... Le empiezas a ver todo de otra perspectiva y yo creo que eso es lo que va a salvar literalmente a nuestro país. Yo ahora que, bueno, no estamos viviendo una realidad desde enero de 2026, o sea, muchos de nosotros no nos imaginábamos que todo iba a suceder como está aconteciendo. Está Cuba ahora mismo en la mesa de negociaciones. Venezuela el 3 de enero se libra de Maduro y tú decides, ejerciendo tu libertad, expresar tu alegría por el pueblo venezolano. ¿Qué pasa a partir de eso? Tienes una comunidad, ¿no?, que te sigue y creo que no ha sido muy bien recibido, no por todos, porque hay muchos que te lo hemos agradecido, pero cuéntame un poquito sobre esa presión. No, yo realmente presión no siento, porque el que no sabe es como el que no ve. Entonces, de eso solo pueden hablar los venezolanos y los cubanos. Solo escucho a los venezolanos y a los cubanos. No escucho ni leo a otras personas. No, la ignorancia es atrevida. Y cuando tú ves a un pueblo entero que está festejando ciertas y determinadas cosas, yo no voy a entrar en cuestiones, porque nunca nunca hablé de Trump, nunca hablé de que si Trump me cae ni bien ni mal. Eso a mí realmente me es intrascendental en el aspecto de que Trump no es mi primo, ni es mi vecino, ni nada. El mundo funciona de otra manera mucho más retorcida y mucho más complicada de lo que la gente lo analiza. Cada uno tiene su postura y yo entiendo, yo realmente no creo en la política actual, ninguna.
directamente. Todo me parece que es una mentira, que es una farsa y que simplemente se está organizando el mundo de una manera a ver a dónde nos lleva. Pero sí que es verdad que el fin de cualquier régimen autoritario es digno de celebrar. Hay mucha gente que ha muerto en el mar, en la selva. Hay muchas madres que lloran, incluyendo la mía, a la distancia de sus hijos. Hay mucha gente, espérate, Ay, mi amor. déjame darle suave a esto porque me empiezo a emocionar. Mi Mira, hay amor. mucha gente que ha sufrido mucho, joder. Y que está sufriendo mucho, entre ellos yo. Hay mucha gente que está... Que no se siente de ningún lugar, que le han quitado su hogar, que le han quitado su idiosincrasia, su cultura. Y vas a venir tú de aquí, de Andalucía, comiendo espeto ahí en Málaga, en la playa, a hablarme a mí de lo que es sufrir de verdad y de lo que es alegrarse, porque la gente al menos tiene un rayito de esperanza. No puedo escucharte. No creo que estemos a la altura en ese aspecto para hablar de nada. De nada. Los problemas tuyos con Trump son tu problema con Trump y vas a resolverlo tú. Yo nunca hablé de Trump, yo nunca hablé de si me parece que el imperialismo y bam. Es que no sé cómo la gente piensa que funciona el mundo. Y no sé cómo pensaban que un régimen que es como una garrapata, que es un virus, que se sembró ahí a chuparle la sangre y a usar de alimento a sus propios hijos, como esa cosa de Saturno, iba a salir si no era a través de una potencia más fuerte. Si al pueblo de Cuba le quitaron la dignidad, le quitaron la voz, le quitaron la fuerza, y al pueblo de Venezuela más de lo mismo. Yo tengo muchos hermanos venezolanos. Mi pareja en ese momento era venezolana, y es venezolana y una gran amiga. Y yo celebré con ella eso y lloramos todos juntos. Toda la gente que aquí defiende ciertas ideas, de las ideas son, no son de sus ideas, no son de la vivencia, de la experiencia, son simplemente de las ideas que se le sembraron. Que no voy a entrar en ese, no quiero entrar en esa dirección porque la verdad que a veces me puedo llegar a poner hasta ofensivo. Entonces, nadie puede hablar del dolor de los venezolanos ni de los cubanos, a no ser los cubanos y los venezolanos. Yo creo que con eso ya respondo la pregunta. Absolutamente, Joao. Y esto me lleva... Mira, yo ahora mismo me está costando muchísimo poderte... Bueno, voy. Espérate, porque yo juré que no me iba a emocionar, pero yo sé que con Joao es imposible no emocionarte porque estoy muy orgullosa de ti, Joao. Muy orgullosa de escucharte, porque recuerdo en 2019 cuando llegaste aquí que te querías comer el mundo y que yo dije, wow, este chico, qué bien este golpe de luz. Y además como uno lleva tantos años ya en el exilio y ve los cubanos, las nuevas generaciones que van llegando. Y de repente dije, wow. Y, bueno, esto para no irme por la tangente, es para hablar sobre una canción que tú escribiste a partir de las protestas masivas en toda la isla de Cuba en el 11 de julio de 2021, donde reprimieron a nuestra gente, los golpearon, los apresaron incluso a menores de edad por además manifestarse pacíficamente. O sea, por eso lo digo porque... hablando de toda esa gente que quiere opinar sin saber del dolor y decirnos que la culpa la tiene el imperialismo, cuando son los únicos responsables de lo que le pasa y sufre el pueblo cubano, es la dictadura cubana. Entonces, háblame de esa canción y de esta rabia o esta furia que ahora mismo dijiste, mejor me controlo porque no quiero, porque tú ahora quieres trabajar desde el amor, comunicar desde el amor, y decidiste que esta canción, cuando la escribiste, tenía que reposar, porque si no... era un momento ¿no? Que además salían muchos temas. Cuéntame todo esto. Sálvate es una canción que, como bien tú dijiste, nace de esa... Bueno, de vivir esa realidad de lejos. Yo hubiera sido un muchacho de eso. Yo hubiera sido un chico de eso, seguramente. Sabrá Dios cuál hubiese sido mi destino si yo hubiese estado en La Habana. Cuando pasó todo eso, hubo una oleada de música hechas en nombre de Cuba, a nombre de Cuba. La más así relevante fue Patria y Vida, que creó todo un movimiento, fue impresionante.
Y a raíz de eso, muchos artistas alzaron su voz. A mí, la línea entre hablar desde el corazón y montarse en una ola mainstream se me hizo muy confusa en según qué momento. Sabiendo más y todo cómo funcionan las cosas en Cuba y sabiendo cómo funciona la farándula cubana y cómo funciona esa pirámide cultural o artística, yo no voy a ponerme aquí a hablar de nada porque toda expresión de libertad genuina es válida. No sé si genuina, pero válida desde luego. Entonces, en ese momento realmente a mí no me estaba dando la creatividad para escribir sobre lo que estaba viendo, porque para mí era una sorpresa. Para mí era una cosa demasiado en shock. Yo tuve amigos que fueron presos, que desaparecieron. Entonces... ¿Cómo que desaparecieron? Sí, gente que no se supo de ellos por tremendo tiempo y que no, porque los cogieron y los desaparecieron. Locura. Gente muy cercana a mí, ¿entiendes? Entonces, claro, cuando eso pasó, yo no podía escribir. Y yo estaba pasando literalmente por la depresión que me provocó haber venido de Cuba, casi, porque yo fui en el 2021 a Cuba. Y haber venido y haberme topado a Cuba así de esa manera que no era como yo lo había dejado. ¿Sabes? Y yo caí en una depresión muy grande, una represión que he arrastrado hasta el son de hoy. Y ha sido todo desde aquel entonces hasta este momento, ha sido un trabajo intenso para salir de la depresión que me causó eso, que no sabía ni lo que era la depresión, ¿entiendes? Entonces, claro, yo llegué aquí y eso me devastó. Pasó eso y fui más palposo y no podía ni hablar de ese tema sin odio. Y yo sentía que las canciones de Cuba no debían ser desde el odio, porque así fue que nos criaron con odio hacia los demás. Y creo que el antídoto para eso, aunque parezca paradójico, es el amor, literal. Y cuando empecé a hacer Brujería del Monte, que es un proyecto que viene más adelante, que todavía no ha salido, que tuve que parar, es que no me daban la fuerza. Yo lo terminé y dije, mira, esto no me está sonando, y lo paré. Y entre esas cosas que escribí, un día soñé la primera parte de esa canción. Y la grabé así en el móvil, me desperté. Y ahí nació Sálvate. Yo recuerdo que el día que grabamos eso ahí, cuando estábamos haciéndolo con los productores en la casa y tal, ese día no pudimos continuar grabando porque fue un shock para todos, incluso hasta para mí cuando lo vi grabado. Y esa canción estuvo ahí guardada con ese disco. Yo hubiese querido que no me hubiese dado tiempo para sacar esa canción, la verdad, que hubiesen cambiado las cosas antes. Pero bueno, ya visto lo visto y los tiempos que estamos viviendo, creo que bueno, era hora. Lo que pasó fue que se hizo viral hace un año, sin yo buscarlo, fue que lo canté en un podcast así, porque venía el caso de ese fragmento, lo subieron y aquello se convirtió en una... Y yo ni siquiera en ese momento subí la canción, porque es que esa canción, yo hablo de Cuba y se me hace un nudo en la garganta. Y sacarla era decir, es que voy a tener que cantarla ahora donde quiera. Yo, ¿crees que es el momento de cantarla aquí? Cantar la canción. Me encantaría. Ok, yo No tengo Kleenex, pero no pasa nada. No, sí, la verdad es que me encantaría que la canción lo que menos diera fuera ganas de llorar, la verdad. No, lo que diera es ganas de levantarse, sí. Sí. Estoy segura que sí, yo. Bueno, voy a cantar un fragmento. Yo dije... ¿Quieres los cascos? No, yo creo que sí, está bien. Vale. Con una sensación escalofriante me descubrí cantando en otra orilla. Ya no sentí el mismo amor de antes, pues se quedó flotando en una isla. Me embriagué de bohemia por olvidarte, pero cual niño que llora en su cuna, me desperté gritando en todas partes, que me duelen lo que te hacen Cuba. Sálvate, elévate del mar y vuela lejos, o sacudiendo el polvo de tu piel, masacra sin piedad los que te hirieron. Sálvate, recuerda fuiste
fuiste reina del Caribe. Despierta tu alma brava de mujer y expulsa de tu vientre a quien te oprime. Un pedacito. Muchísimas gracias por este momento maravilloso y gracias por alzar tu voz, además en nombre de todos los cubanos dentro y fuera de Cuba. Ya está bien, hemos sufrido muchísimo. ¿Hasta cuándo? Y de verdad, o sea, por favor, lo he dicho ya en otras comunicaciones que he hecho, por favor, un poco de empatía y no habléis de lo que no sabéis, porque hemos sufrido mucho y ya van a ser 70 años prácticamente. Cuba no puede continuar así y no es responsabilidad de nada externo. La culpa la tiene el régimen y la responsabilidad no es del imperialismo o de... No, son ellos los primeros responsables, los primeros opresores y además incluso hasta nos han esclavizado a todos los niveles. Es como reponerse de esto, pero hay que continuar. Tú creaste a Joao cuando llegaste aquí a España, decidiste quedarte. ¿Cómo viviste el hecho de repente, al poco tiempo de estar aquí en España, nos encierran a todos con una pandemia y creas un tema que nos dio muchísima vida en esa época? Sí, realmente cuando yo, como bien tú dijiste, yo no pensaba quedarme en España. Yo tenía otros compromisos en Cuba y tenía que seguir viajando por otros lados y tal. Pero realmente cuando se para este show con el que yo vine, me quedaba un tiempo de visa y yo cuando pasé por Andalucía sentí algo de estas cosas que son inexplicables. Me pasó frente a Triana, que fue, fue una sensación de hogar demasiado fuerte. Cuando pasé por Triana, un día por la noche en Sevilla, yo sentía que yo había como vivido en ese lugar y no sabía por qué, porque realmente, ¿sabes? Puedo hacer una exploración pero en aquel entonces tampoco era que yo me había metido tanto en lo que luego fue de lo que quedé rendido, enamorado, que fue del flamenco y sobre todo de la flamencura y de ese andalucismo y de esa cosa gitana, ¿no? También. Que tan cercana está a la Cuba que yo soñaba, porque yo me di cuenta que en Andalucía pasaban unas cosas que yo decía, contra, esto era lo que yo, cuando pensaba en Cuba, la pensaba de esta manera, era esa alegría todo el tiempo en la calle realmente, pero real, con esa expresión del ole, que es una expresión tan sincera ante lo bello, ante la belleza. Esa idea del arte en lo cotidiano, ¿no? Para ellos, ¿qué arte tiene? Es como puede ser directamente desde cómo hacen los frijoles, cómo haces un chiste, cómo caminas, cómo bailas, cómo cantas. Me di cuenta que todo el mundo llevaba el compás en Andalucía, de pronto casi todo el mundo en la calle, ir ahí por todos esos barrios, en Triana, en la Alameda de Osuna, en Sevilla, de Hércules, mejor dicho. Yo me quedé enamorado de Andalucía, de ese calor real que hay ahí, además de literal, y de Río Guadalquivir y de toda esa cosa que me traía tanto esos aires de la Cuba antigua, esa Cuba que yo había estudiado quizás en la carrera, cuando estudiábamos el folclore, cuando estudiábamos ciertas y determinadas cosas. Quedé enamorado y yo dije, bueno, me voy a quedar a hacer... Cuando ya yo estaba pensando, bueno, yo del monte y tal, yo dije, bueno, voy a explorar según qué aspectos de aquí y de esto y me voy a quedar haciendo unas canciones. Y cuando me vaya a Cuba, suelto esas canciones por allá, porque recuerdo que en ese momento estaba pasando el fenómeno de Cima Funk, que es mi hermano Eric. Y en Cuba se había creado una realidad sobre la negritud y tal, en torno al Cima, que era muy fuerte y poderoso. Entonces yo decía, bueno, es que corremos el riesgo todos de ser como clones de Cima, ¿no? Porque era muy fuerte, eso fue muy fuerte y yo viví eso muy cercano porque es mi hermano. Y yo dije, contra, creo que he encontrado mi identidad aquí. Creo que el flamenco, así como Eric mezcló la cubanidad con el funk de New Orleans y tal, creo que esta es mi verdad. Es el flamenco y yo siento, que valga la redundancia, siento y vibro de esta manera. Porque yo venía en Cuba que yo tenía una forma de expresar que era como muy fuerte, muy visceral. Para nada era entrado en un canon como, ¿sabe? Como controlable. Yo más que cantar siempre he gritado, he llorado, he reído y con la voz de distintas maneras, pero he aprendido a cantar llorando y riendo. No ha sido dando clases
de nada. Ha sido literalmente rajándoseme la voz y aprendiendo a no quedarme ronco. Y el flamenco tiene eso. El flamenco tiene, no me pregunte por qué, una manera de exteriorizar el dolor, el sufrimiento, sin que las cuerdas vocales sufran. Increíble. Sin que nada, es como una fuerza que yo decía, es aquí, es esto, y si aprendo más o menos a expresarme de esta manera, aprenderé entonces dónde está mi verdad. Y el flamenco me dio eso, me dio un hogar, me dio algo que ni siquiera ha sido los flamencos, sino que tengo muchos hermanos a los que quiero y respeto mucho, como Miguel Poveda, y son personas que me han abrazado y que me han querido y que han podido ver quizás esa particularidad en mí, a la que les voy a estar siempre eternamente agradecido a mi Miguel por las oportunidades que me dio. Pero el flamenco me dio esa verdad y me convirtió en Joao del Monte. Esa forma de expresar que yo sé que solo la tengo yo, al menos en la escena cubana. Es verdad que eres uno de los pocos artistas donde tan marcada está esa conexión. Debería ocurrir más porque es nuestra conexión natural. Claro, sí, somos una mezcla de todo eso. Yo realmente tengo que decir lo siguiente, yo no soy cantador ni nunca he querido serlo, yo soy rumbero. Uh-huh. Yo soy de los negros que tocaban en el puerto, en Cuba, de los cimarrones que se alzaron. Yo soy eso. De ahí nace un sentimiento. El flamenco bebe de muchos aspectos folclóricos africanos. Uh-huh. Yo soy de ahí. Yo no soy de lo que pasó aquí luego. ¿Qué pasa? Que el sentir... ¿Pero qué pasó muy luego? similar. ¿A qué te refieres que pasó luego? No, de todo lo que se creó. El flamenco es una cosa muy pura en su impureza, porque desde la guitarra hasta el cajón, que es de Perú, hasta los cantos, es una mezcla. El pueblo gitano es algo que vino emigrando. Y aunque luego se creó aquí todo eso, yo soy de esas cosas que dejaron atrás, de los africanos. Y yo canto como un africano, yo no canto como un español. ¿No sientes que también eres esa parte? Sí, totalmente, ¿no? A ver, eso por consecutividad, pero en el sentimiento uh-huh. y en el idioma. Pero siempre se ha creado como una cosa de que el cubano es gitano y tal. Eso sí, todos los gitanos, porque los cubanos somos un poco gitanos porque nos han quitado nuestra tierra y nos han obligado a vivir por el mundo dispersos, creando nuestras comunidades. Pero yo nunca he querido ser cantador, ni mucho menos. Qué bueno que sienten ciertas similitudes y qué bueno pero creo que eso ha sido una cosa que la gente se la ha tripeado a su manera, pero realmente he de decir que Joao del Monte es totalmente cada día más cubano y cada día más orgullosamente cantor juglar de su realidad, de la realidad de su gente y cada día con más compromiso con la historia que lo trasciende. Que esto me lleva a una pregunta muy importante que no quiero dejar escapar, que es el tema de la dificultad de ser artista dentro de Cuba y ser artista cubano también fuera. ¿Crees que los tentáculos de esa represión te persiguen allá donde vas? ¿Cómo? La depresión esa siempre ha sido una materia prima para mi obra. Yo soy, como dicen los flamencos, azarbajado. Y no va a haber fuerza que pueda cortarme las alas por ningún tipo. Vuelo demasiado alto como para yo sentirme intimidado o influenciado por esa realidad o esa maldad. Sí, Joao, pero discúlpame, pero es una realidad. O sea, ser artista en Cuba es difícil. O sea, si siguen unos cánones, ¿no? Desde luego. Porque está muy controlado, ¿no? Igual que los deportistas, igual que, bueno, todos los que han desarrollado alguna profesión dentro de Cuba están muy marcados. Ser ¿no? libre en Cuba es complicado. Ser artista es difícil en todas las partes del mundo. El artista es la persona que no puede realmente atarse o seguir las normas que le dicten. Para mí, un artista, una persona que yo vivo para esto. Y vivo por esto. No filtro la vida desde otro ángulo que no sea el arte. Eso me vuelve a veces en un perfecto inútil. Porque me vuelve una gente que es capaz de crear unos universos. Y muchas veces para cosas cotidianas se me hace complicado. Para hablar con la gente así como cotidianamente y para ciertas cosas.
Y me trae mucha, bueno, cosas agridulces, como que, bueno, tengo mucha gente que me quiere muchísimo, pero tengo gente que me detesta. Gente como artistas mismos cubanos, mucha gente dentro de incluso del panorama que no me entienden. Y cuando ven ¿Por esas qué? libertades, ¿Qué es lo nosotros que no estamos entienden? programados para rechazarlo. Entonces muchos artistas, quizás incluso maestros de la música cubana, gente que ya son institucionales, que a mí no me entienden. Y incluso a veces me repudian porque yo lo que vengo a echarle en cara es la falta de lo que viene siendo cojones que le han faltado para hablar de la realidad de la gente, de donde ellos vienen. Me has hecho recordar, Paquito de Rivera me escribió por Facebook hablando de este Mm. mismo tema, que es un artista de parte de grandísimo clarinetista y músico, que ha sido muy coherente, ¿no? ¿Conocíais estas figuras en Cuba? Celia Cruz, Sí, Paquito no, de desde luego, Rivera. desde luego. Y la verdad, siempre me sentí identificado con eso, con La Lupe, con Paquito de Rivera, con Rolando La Serie, con... Eso es lo que a Con mí me ha Celia. motivado con Celia, evidentemente, que ese es un Edgun que yo siento a mi lado todo el tiempo y creo que nos hubiésemos llevado muy bien. Yo la verdad que en Cuba sí que es verdad, desde la casa, desde mi casa hasta las instituciones, la escuela y después las compañías, yo siempre fui un niño que lo que quiso fue ser aceptado en su diferencia y no me dieron esa oportunidad. No me dieron esa oportunidad. Y Tuve que ahora te venir a sigues convertir. encontrando No, esta... realmente ahora me la trae un poco al pairo. Lo que sí que me dio vivir tan lejos y tanto sufrimiento y ponerme de frente con Joao del Monte y tener que bregar con tantas adversidades y salir adelante, es que me dio el gran placer de haberme construido a mí mismo, de no deberle a ninguna influencia de la manera en la que funciona dentro de la O isla. privilegio, ¿no? Exacto, bueno, mi cercanía con los que me escuchan. Y eso es lo que van a tener todos los que no me entiendan que aguantar, ¿entiendes? Es como que yo vengo a hablar realmente sin ningún tipo de compromiso fuera de mis creencias, en nombre de la gente y del pueblo del cual vengo. Y yo sí pongo a gozar a la gente, pero también la pongo a respetar a mi cultura. Y el respeto, mira, se gana realmente respetándose uno mismo. Y esa es la que hay. Cuando salió el otro hablando de que si el bebecito, que si que era mejor que Celia y todo eso, eso pareció un chiste. Pero no vi a grandes maestros de la cultura cubana hablando en nombre de ese espíritu que nos ilumina a todos. Así que de eso va la libertad del monte. De eso va. Joao, ahora mismo no estoy fuera de contexto. Da igual, eso es una anécdota. Vale, vale, ya lo buscaré por las redes porque, hombre, Es anecdótico. Es un poco también para calentar, para que tampoco sí, se quede sí, todo... claro que sí, no, hay que mover conciencias y hay que ¿no? Un poco lo que... Ahora Vengo todos en los maestros de la música cubana echándome hate. Yo le debo muchísimo a muchos de ellos. Y son mis amigos muchísimos otros. Carlos Varela, etc, son mis hermanos. Así que ellos saben que tienen mi respeto y mi cariño, pero hay muchos otros que han dejado mucho que desear, la verdad. Es la que hay. Qué pena, porque debemos apoyarnos entre todos. Realmente estamos aquí en este mundo para brillar y brillamos siempre ayudando a brillar al otro, creo yo. Es mi humilde opinión. Sea, ojalá. Eso Sí. es otra cosa que había que desaprender, tú sabes, y amar lo diferente, y amar lo que se sale de los cánones. Hay que abrazar la libertad, porque la libertad, como decía Martí, tiene alma pura, entonces tiene alma clara. Entonces, a nosotros nos enseñaron a reírnos de lo diferente, a tirarlo Sí. a la basura, tú sabes. Sí. Y a mí yo he tenido que lidiar con eso. Y eso me ha hecho hoy por hoy inspirar a muchos jóvenes que me escriben todo el tiempo, que se ven reflejados en mi trabajo. Y eso no me lo va a quitar nadie. Esa es la alegría más grande, que yo sé que estoy influyendo de alguna forma, en menor o mayor grado, en la juventud y en el futuro de mi país. Yo me pasaría aquí, te lo juro, la vida entera conversando contigo porque eres un caudal de sabiduría, No. de crecimiento. Sí, de verdad, o sea, Gracias. de verdad es una maravilla. O sea, estoy muy, muy orgullosa como cubana de poder hablar con un compatriota que está creciendo de esta manera. Y para cerrar este podcast con grandísimo amor, me gustaría saber qué estás haciendo ahora. Sé que hay un proyecto muy interesante que se llama Brujería del Monte y además de eso, saber cómo convive Joao del Monte y
Chopin 24. Sí, pero no. Chopin el 24 es un alter ego que utilicé el año pasado para defender un proyecto que mezclaba buenos repartos y mezclaba géneros así más contemporáneos cubanos. Y Chopin me dio la brecha de poder hablar de una forma que yo usualmente no hablaría siendo Joao del Monte. Es como que Chopin el 24 es un alter ego rapero, básicamente. Es cuando rapeo y cuando digo según qué cosas, de según qué forma. Es un alter ego, es eso, es otro aspecto de mi personalidad. Pero yo soy realmente un poco, ¿sabes? Soy un poquito, ¿cómo se dice? Espectador de todos estos personajes que aparecen en mi vida. Y muchas veces soy hasta víctima porque ellos van a una velocidad aspiracional para mí. Ellos tienen unas cosas que la verdad que encarnarlo a veces duele, agota y cansa. Entonces Chopin el 24 nació cuando creamos el Soniquetón, que era un colectivo de productores. Ese colectivo ha devenido en que se quedó de ese colectivo un hermano mío trabajando en este disco que hacía 2 años y medio que está hecho, Brujería del Monte. Y Brujería del Monte es hacia donde estoy caminando ahora, es lo próximo que viene. Hemos querido tener la libertad de no tener una fecha ahora mismo, pero saldrá este año seguramente las primeras cosas. Hemos sacado Sálvate, que era lo último que se nos quedaba de ese universo que no iba a estar dentro del álbum. Y ahora estoy terminando junto con Kiki Nexus y otra gente que está trabajando conmigo lo que viene siendo la parte final de Brujería del Monte, un álbum que ha tenido la paciencia de esperar a ver cómo evolucionaba mi persona. Y ahora, hacia ahí es donde estoy yendo, hacia Brujería del Monte. Es lo próximo que saldrá. Es quizás la despedida de Joao del Monte. Quisiera, hablando de despedida, primero poder decir contigo, viva Cuba Libre. Viva. Viva Cuba Libre, abajo Cuba la Libre. dictadura castrocomunista, que se vayan ya. Y, Joao, ¿tú crees que es mucho pedirte que hables Chopin 24 ahora para cerrar el podcast? ¿Cómo? Si tú crees que Chopin 24 puede rapear aquí ahora para cerrar el podcast. Por favor, qué manera de llamar a ese Edgun. Oh, my God. A ver, que pudiera yo cantarte Voy a cantar Bulería del Emigrante. ¿Qué pudiera hacer? Dice. Los ojillos de mi mamá hace tiempo que no veo. Es como si le faltara el rocío a la mañana, la luna al sol o al cielo. Y puede ser que la vida me bañe de oro, rubí y diamantes, pero lo daría todo por encontrar algún modo de ser feliz como antes. Pero lo daría todo por no extrañar lo que extraña en secreto un emigrante desarraigado, desesperado, cabalgando por la vida cual caballo desbocado, desarraigado, desubicado. Por eso es que muchos andan a la droga enganchados. Creo que voy a volar de tanto tocar la tierra, aprendiendo a caminar. Y como no voy a cantar si entre más y segundos pasen, más vida y perdonar. Madre mía, muchísimas gracias. Así cerramos. Menos mal que hoy estás aquí. Esto es Menos mal que estoy yo aquí y es la mejor manera de cerrar. Gracias por estar hoy aquí, Joao. Muchas gracias y bendiciones y libertad para el pueblo de Cuba y para todos los pueblos que están oprimidos hoy. Libertad. Libertad. Agua.